¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarlos en un nuevo podcast, hoy con una gran invitada y amiga, la concejal de Bogotá, Diana Diago, la concejal de Uribe. Qué dicha tenerla esta noche. Diana, buenas noches. Gracias, Osías, por la invitación. Es un gusto estar aquí saludando a tus seguidores, al uribismo que nos ha acompañado en tantas batallas y para contarles pues cómo vamos con tantas cosas, ¿no? Y es que precisamente Diana tiene un factor diferencial y es mantiene en las calles con una actividad permanente en la ciudad y sobre todo muy claro su permanencia con las causas y defensas del Centro Democrático, nuestro partido. Con ella marchamos cantidad de veces, nos encontramos en la Plaza de Bolívar, entre tantas causas, y por eso es un gusto encontrarnos también en este camino al Congreso a defender a Bogotá, a la Cámara por Bogotá, porque hay mucho que hacer y muchas preocupaciones de los ciudadanos. Precisamente Diana, este fin de semana hicimos un ejercicio de preguntarle a los ciudadanos qué le preocupaba de Bogotá y cómo la quería, cómo desearía ver a su ciudad. Y temas que son las banderas de nuestro partido son lo que hoy reclama la ciudad, la seguridad sobre todo. Pero ahí tenemos muchos temas que conectan y de hecho quisiéramos que habláramos del tema sobre la justicia. Es una de las cosas que preocupa cuando la gente ve que capturan a alguien y a la vuelta de la esquina, en cuestión de horas, sale, se burla. Son muchos temas y uno de ellos sin duda es la seguridad. Bueno, yo primero creo que el Centro Democrático ha hecho un esfuerzo muy importante para tener una coherencia como partido. Y eso hay que decirlo porque a partir de esa coherencia pues uno trabaja, ¿no? A partir de esa coherencia se busca que esos principios que tenemos en el Centro Democrático, que representamos en el Centro Democrático, pues se hagan una realidad como en las normas, en los debates políticos. Pues el partido tiene una bandera sin duda alguna que es la seguridad. Yo creo que la seguridad democrática, seguridad ciudadana envuelven muchas cosas. Y la verdad es triste ver que Bogotá lleva años. Es que Bogotá no lleva un año así. Bogotá lleva años en un letargo, lleva años esperando respuestas. Los ciudadanos quieren respuestas a sus problemas del día a día. Tristemente con el alcalde Galán, con su lema de Bogotá camina seguro, pues fue un eslogan de campaña, ¿no? Okay. Que le sonó bonito, que logró adeptos, con eso logró ganar, ¿sí? Porque pues con Claudia López tuvimos cosas terribles, vivimos cosas terribles como ciudad. Primero el disque estallido social, cuando golpearon la moral de la fuerza pública, la policía, el ejército. Yo recuerdo en esa época, yo era concejal, y ver cómo los policías salían corriendo ante el vándalo, el delincuente que iba con la papabomba, incendiando CAIS, y no se respetó la autoridad, no se respetó la institucionalidad, y pues obviamente eso erosionó mucho ciertas cosas en la ciudad, empezando por la imagen de la institucionalidad. Recordamos cuando atravesaron el cable en el Portal Américas. Exacto, allí matando a un motociclista. Fue vilmente y era un ciudadano que quería llegar a su casa, que venía de un día laboral, de trabajo, padre de familia, entre otros. Esos momentos fueron muy duros y de hecho nuestro lema de campaña es el miedo cambiará de bando, porque no estamos dispuestos a tolerar de ninguna manera que siga el miedo en los ciudadanos y los encapuchados como si nada. Fíjese, usted cuenta ese momento, pero las imágenes de los 15 encapuchados versus los ríos de gente caminando porque bloquearon el Transmilenio. Entonces es un mensaje claro, nuestro partido defiende la seguridad, pero es entendiendo para proteger al ciudadano. Ahora lo que usted dice de cambiar esa situación, que el ciudadano hoy se sienta seguro, es un gran reto y un trabajo mancomunado desde el Consejo de Bogotá y desde la Cámara de Bogotá. El Consejo, yo hoy también lo siento muy frío, porque yo creo que yo soy de las pocas concejales que es capaz de hacerle control político al secretario de Seguridad, de pedir su renuncia, de activar mociones de observación, mociones de censura, porque me pongo en los zapatos de la gente. Y tristemente uno a veces quisiera ver unos congresistas más activos en los temas de Bogotá. Llegan al Congreso, claro, el Congreso son las leyes, el poder legislativo, pasa el problema social, entra en la agenda pública y en esa agenda pública se refleja en una ley, sin duda alguna.
Pero Colombia tiene una hiperlegislación, tenemos leyes para todo, pero pocas soluciones. Y yo creo que hoy los congresistas tienen que renovarse. Creo que hoy el Congreso también tiene que mirar distinto lo que está pasando en el país. Yo ahorita le decía, antes de entrar aquí al aire a Josías, que uno siempre sale a las calles, porque yo hago la política en la calle, y le dice a la gente, esta sí es la elección más importante. Pero es que esta sí es la más importante. Porque nunca en la vida, en 200 años, habíamos tenido un presidente, primero, pues que hayas tenido nexos con la guerrilla, que haya sido guerrillero y que haya desgobernado al país como lo va a entregar Petro. Y a diario seguimos viendo los escándalos. Sí. Entró a las cárceles, su hermano pactó, el otro extraditable dijo yo le di dinero. Dios. Pero sí, pero a veces como que no hay tanta conciencia ciudadana de esto. Entonces yo creo que este Congreso que viene, ojalá sea un Congreso renovado, ojalá sea un Congreso que entienda y que estudie. Porque es que uno ve unos congresistas que uno dice, hola, pero ¿de qué están hablando? ¿En qué país viven? ¿O cuál es la ciudad en donde están? Y necesitamos urgentemente, antes que hacer una alianza Consejo-Cámara, necesitamos es que se haga una alianza con los ciudadanos. Yo soy partidaria de esas alianzas. Yo como concejal de Bogotá he hecho eso durante estos 6 años. Yo me he puesto en los zapatos de la gente, he ido a reclamar los derechos de la gente con decencia, con argumentos, pero sobre todo con vehemencia. Y creo que eso es fundamental y esa es la clase política que uno quiere ver, que defiendan a los ciudadanos, que se pongan en los zapatos de la gente. Lo que tú decías ahorita, ¿cuánta gente paga un pasaje en Transmilenio y tiene que caminar horas para poder llegar a su casa? Por cuenta que los vándalos llegaron, bloquearon el Transmilenio y entonces ahí nadie dice nada, son derechos humanos, son todo lo que dicen. Tenaz. Y fíjate, para organizar a la ciudad de aquí al 2030 hay un plan Bogotá 2030 con grandes retos y por eso, insisto, tiene que ser un trabajo en equipo, Consejo de Bogotá y Cámara por Bogotá, porque se viene la defensa contundente de la segunda línea del metro, garantizarle a los inversionistas que no van a cambiar las reglas de juego, garantizarle a los ciudadanos que no se van a quedar elefantes blancos las obras, ¿sí? Que solamente echaron cuento. Y creo que sin duda de aquí a allá estos grandes retos, tanto en el mediano plazo como unas iniciativas que sean de choque, resolver por lo menos el empleo en Bogotá es una urgencia, porque desde el desempleo se está desprendiendo muchísimos otros grandes dolores de cabeza, la inseguridad entre otros. En Bogotá necesitamos reactivar la construcción de la vía pública, de la obra pública, entre otras, de la vivienda. No solamente porque en el caso de la vivienda termina materializando ese deseo del ciudadano de vivir con su familia en un techo, sino porque es todo un jalonador de la economía. Compra de materiales, el empleo desde el ciudadano hasta el que pega, desde el ingeniero hasta el que pega los ladrillos, entre otros. Pero es que tenemos ese gran reto de ocupar la gente y ocupar la gente joven, porque se los están llevando reclutados en los parques, porque si no la garantía que tienen es el consumo de drogas por el expendedor. Cuando se toca un expendedor sale toda la izquierda a defenderlo. Cuando se toca a un niño, cuando el drama de una familia que tiene a su hijo en medio de las drogas, ahí ya no se aparece la izquierda a decir, no, es que está desarrollándose libremente su personalidad. En Bogotá, el aumento del reclutamiento y el consumo de drogas es impresionante. De manera que, si a eso le sumamos por lo menos las fronteras invisibles, Diana, los niños, cuando la izquierda puso al país a decir que si era primero educación o seguridad, pues fíjese que ahora varias escuelas y muchas familias no pueden enviar a sus hijos por cuenta de esas bandas criminales que dicen de la cuadra para allá mando soy yo y de la cuadra para acá manda la otra banda. Entonces son retos grandes que de aquí al 2030 tenemos que solucionarlos de manera de choque. La economía, ocupar los jóvenes, el tema de extender la jornada en los colegios. ¿Cómo va eso por lo menos desde el control político del Consejo? Bueno, yo pienso que aquí tenemos que hablar de algo fundamental que son los temas de seguridad. Porque es que sin seguridad no hay nada. Yo puedo tener la ciudad más espectacular, las mejores soluciones de vivienda, los mejores parques, pero si saco a mi hijo al parque o si un adulto mayor quiere ir al parque y encuentra al jíbaro y el jíbaro tiene su oficina instalada en el parque y entonces ahí llega el consumidor y llega el violento, llega el que tiene porte de armas de fuego, arma blanca, entonces se vuelve una cosa insoportable. Hay una tarea que el Congreso no ha hecho y es que necesitamos leyes duras. Aquí hay que combatir el crimen con firmeza
y para eso uno le tiene que temblar las piernas. Creo que hoy es triste ver, porque yo lo veo todos los días, porque yo denuncio muchas cosas en temas de seguridad todos los días, ver cómo un delincuente entra 10 veces a la URI. 10 o 15 veces hacen todo el proceso, tal, y el juez dice, no es un peligro para la sociedad. Se ha robado, no sé, 500 celulares, pero no es un peligro para la sociedad. Tiene arma blanca, no, pero es que no la ha usado, entonces no es peligro para la sociedad. Yo pienso que eso tiene que cambiar y es urgente que el Congreso se dé esa pela, que se dé esa pelea, porque es que siento que el miedo también en la clase política está. Entonces, una reforma profunda de la justicia, profunda, Josías, que esta vez no sigan los gestores de paz, la impunidad. Josías, cuando yo voy a la fiscalía, porque yo voy mucho, porque denuncio mucho temas de corrupción en Bogotá, y yo llego y veo las condiciones en las que están los operadores jurídicos o el operador judicial, la verdad es triste. Muchos sin el computador, con el computador dañado, las instalaciones que se caen, no hay espacios. ¿Cuánto yo he denunciado acá la sobrepoblación en las URIs? O sea, 200, 300%. La de Engativá, por lo menos. Engativá, Suba, Puente Aranda. Entonces la gran pregunta es, ¿qué está haciendo el alcalde? Porque es que con justicia es que se resuelven los problemas también de seguridad, porque cuando no hay denegación de justicia, pues los ciudadanos sienten que si lo robaron, pues listo, no me devolvió el celular, pero por lo menos sabemos que el señor está guardado en la cárcel y que no está haciendo daño. Y me preocupa mucho que Bogotá ya no solamente ya no es la ciudad del raponazo. O sea, yo recuerdo cuando yo tenía por ahí que 20 años y uno iba a la universidad y decía, no, me pongo la maleta al frente porque es que me van a llevar la maleta. No, acá ya estamos hablando de sicariatos. Acá ya estamos hablando de oficinas del crimen absolutamente fortalecidas. Y el mejor caso, Gustavo Ponte. Hace 4 días vimos tan lamentable hecho en Bogotá, una persona buena, una persona que le servía a la Virgen, un empresario. Quiero decirte que varias veces marchamos con él. Quiero decirte que mi abuelo, conocí a su abuelo hace muchos años, gente que se ha forjado con mucho esfuerzo en el campo. Entonces hay que entender las realidades del país, hay que hacer una afrenta directa, sin miedo contra los criminales, sin miedo contra los delincuentes, y eso empieza con las leyes. Con las leyes, hay que hacer leyes duras. No, que es populismo punitivo. No, un momento, es que no es populismo punitivo, es que la gente está cansada. Mire cómo uno entra tras milenio. Entonces, señora, se mete en el celular en las medias, se mete en la billetera, en el brasier, porque ya la gente vive con pánico, la gente vive como en qué momento me van a hacer daño. A mi mamá le robaron el celular hace 3 días, le robaron el celular en el centro comercial, no digas. En el baño. Estaba en el baño de las mujeres, se lavó las manos, dejó un minuto la cartera al lado mientras se lava las manos, y 2 señoras al lado que me dice ella que le sacaron el celular, y le dice al celador, ay, mire señor Merrón, sí, es que aquí hay una banda, pero es que no podemos hacer nada porque los cogen y vuelven otra vez. Y vuelven. Entonces, ¿qué país vamos a tener si no tenemos leyes que sean duras contra los criminales? Aquí hay que entender algo, el que la hace la paga. No el que la hace, lo premian, exacto, o le pagan. Eso no puede ser. Hay que ponerle un freno en eso en el Congreso de la República. Y sin duda, yo creo, por convicción, corregir el rumbo de Colombia va también por corregir el destino de nuestros impuestos, porque hay que hacer unas grandes reformas, pero unos ajustes que marcarán la diferencia es por lo menos ese billón de pesos que hoy se le están dando a los jóvenes en delincuencia, lo que llamaron Jóvenes en Paz, el programa de donde salió el asesino, el sicario de Miguel Uribe. Entonces, ese billón de pesos que uno dice, si lo pongo, si voy a refinanciar el ICETEX con ese billón de pesos, pues cuánta gente no va a pensar, capucha ya no, estudio sí. Y si a eso le sumamos la desfinanciación del 80% del deporte, ¿en qué país podemos pensar que el joven tiene que estar encapuchado y no ejerciendo su capacidad deportiva? ¿En dónde podemos estar pensando que el joven tiene que estar encapuchado mientras el mundo está exigiendo técnicos, deportistas, entre otros? Y uno de los compromisos que quiero dejar claro es esa refinanciación del ICETEX va y quedará consagrada en el Plan Nacional de Desarrollo y en el próximo Presupuesto General de la Nación. Ese es uno de los compromisos, porque sin duda el mayor número de participantes de ese programa está aquí en Bogotá. Y fíjese, lo que no había ocurrido hace 30 años
vino a ocurrir en Bogotá, con el magnicidio de nuestro compañero, Claro. tantas veces que hicimos las marchas y todo con Miguel. Fíjese, y si seguimos viendo otras áreas del conocimiento, como el caso de la creación de software, la ciencia, tecnología e innovación, hay mucho joven que hoy dice, yo quiero competir frente a la tecnología que hoy está exigiendo el mundo, quiero verme ahí. Le recortó el 35%. Entonces, siento que uno de los retos y como medidas urgentes de choque es volver a enviar los recursos que salen de los impuestos de los colombianos a las soluciones que resuelven los problemas de los ciudadanos. La gente, la madre cabeza de familia quiere que su hijo siga estudiando. Y ahí quiero hablar por lo menos de un caso en específico que fue ese joven de Kennedy, alias Coco. No sé si lo recuerdas, que se tomó fotos con toda la izquierda, ¿se acuerda? Con Petro, con Francia, con Bolívar. ¿Qué pasó? Pasó por todas las etapas del petrismo. Primero lo atraparon, lo enamoraron, no, venga, usted va a defender el arte, la educación, si va a ir acá a una estación de Transmilenio o las oficinas del ICETEX. Terminó reclutado por alias Mordisco y asesinado. Su madre tenía razón en advertirle que no se metiera, que no le creyera. Y así como ese caso, muchos otros jóvenes están siendo reclutados. Pero José, yo pienso que aquí hay que mirar el problema social que hay. Si tú analizas lo que pasó con el sicario que mató a nuestro amigo Miguel Uribe Turbay, es que lograron identificarlo, pero resulta que aquí no solamente es un tema de plata, sino es porque no le sirve, no es suficiente, no le gusta el esfuerzo, porque es que el esfuerzo hoy es un antivalor. Si usted se esfuerza, lo castigan. Ejemplo con los empresarios. Entonces usted tiene su empresa y lo llenan de impuestos porque es que usted es rico, entonces usted es rico, entonces usted tiene que pagar la pobreza porque así es. Y yo creo que ahí estamos fallando como sociedad. Colombia es un país herido, es un país que tiene que entrar a sanar y tenemos que empezar a hablar con papá y mamá, tenemos que empezar a hacer unos temas pedagógicos muy importantes en los colegios. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es que hoy estamos viendo niños adoctrinados, entonces niños que empiezan a crecer con odios, porque es que yo lo siento cuando salgo a la calle a volantear, yo lo siento cuando hago debates en el consejo, lo que dice la gente en las redes, porque me gusta la seguridad, porque he sido firme en mis convicciones y defiendo mis convicciones con toda la vehemencia. Entonces uno a veces ve ciertos comentarios y uno dice, oye, ven, pero es que tienes 18 años, no entiendes muchas cosas del país y solamente quieres generar violencia. Acabar el Transmilenio. Exacto. ¿De dónde sale tu odio? Entonces, aquí tenemos que empezar a sanar esta relación. Exacto. El papel de FECODE. La financiación para FECODE no puede ir más. Exacto. Y tenemos que mirar cómo paramos esto, porque es que esto es un problema también social. Yo creo que lo social nunca hay que menospreciarlo, y eso lo vimos con el presidente Uribe. El presidente Corazón Uribe grande. Siempre lo ha dicho, la cohesión social, hay que hablar con la gente y sobre todo Familias en Acción, por ejemplo, en su momento fue una cosa impresionante y siento que la gente sentía que había futuro. Hoy siento que los colombianos no sienten que hay futuro y eso es algo muy triste. Y para eso estamos aquí, Diana, para decirle que hay esperanza, porque lo que no puede ocurrir en el próximo Congreso es la tibieza. Aquí hay que elegir personas que hagan la tarea de vida, pero también que tengan la vehemencia y la contundencia para decir sí o no. Pero esas aguas tibias, aquí no se puede tener mayor condescendencia con la criminalidad, ni la financiación desde los impuestos que salen del esfuerzo de los colombianos hacia la criminalidad. Eso hay que dejarle claro. Si hay gente que está decepcionada, no podemos perder la fe ni la esperanza. Y por eso estamos aquí, porque somos la esperanza para esa gente que quiere país y no quiere capucha. Yo siento que hoy en Colombia hay mucha desilusión y sobre todo los jóvenes. Y cuando uno mira las cifras de cuánta gente se está yendo del país, pues son cifras escandalosas y son cifras que a mí, por lo menos como concejal de Bogotá, me duelen porque siento que no ven oportunidades en Colombia. Porque la mayoría sale de Bogotá. Sí, exacto. Entonces, yo sí creo que el Congreso no solamente tiene que ir a legislar, sino tendrá que hacer un trabajo de control político muy duro. Y ahora, ¿quién irá a ser nuestro presidente? Esa es una gran incógnita, porque si hoy miras las encuestas, pues vemos que hay una cabeza a cabeza, una competencia reñida. Tenemos nuestra candidata que se llama Paloma Valencia, que creo que a ella le ha servido mucho recorrer este país, esta ciudad, porque la ha acompañado y tiene temas muy importantes. Por ejemplo, el voucher escolar. O sea, ¿por qué yo tengo que llevar a mi hijo, por ejemplo, si yo tengo ciertos valores y tengo ciertos principios, tengo que llevarlo a una institución donde tengo que someterme a ciertas cosas con las que yo no estoy de acuerdo?
Eso es muy importante hablarlo, Josías. Hoy necesitamos, eso es parte de la libertad. Y yo creo que la libertad debe privilegiarse en muchos sectores. Si yo como mamá no me siento a gusto con el colegio de mi hijo de la cuadra o el que me asignaron, yo debo, si yo pago impuestos, si yo soy ciudadana, si estoy recibiendo, pues yo por lo menos tengo derecho a elegir cómo quiero que mi hijo tener la posibilidad se eduque. Yo ¿a quiero, exacto, entonces yo creo que hay cosas muy buenas que hay que rescatar de lo que estamos haciendo, del recorrido que se ha hecho en Colombia. Pues voy a acompañar al presidente Uribe en muchas partes del país, hablándole a los ciudadanos, porque finalmente esa es la política que aprendimos, ¿no? La política del diálogo, la política de las razones, la política del estudio. Y yo creo que el Centro Democrático tiene candidatos buenos en la Cámara, en el Senado, pero tenemos una candidata espectacular para la consulta que queremos apoyarla y sobre todo que queremos que le dé como esa parte maternal que necesita este país y que entiendan también las mamás. A ti que te gusta hablarle mucho a las mamás, sí. Paloma es una mamá que también vive ese día a día con su hija. Dios mío, ¿cómo le fue en el colegio? ¿Qué hizo? ¿Cómo está la tarea? ¿Qué aprendió? Hoy esa es la angustia de las mamás. Yo hablo con muchas mamás pues porque yo defiendo por ejemplo los entornos escolares libres de droga. Que da tristeza Muy ver bien. cómo hoy a los jóvenes los están envenenando a través de una rejita. Eso da mucha tristeza, da mucho dolor. Cuando Entonces, sale del colegio. Imagínese una mamá, una señora que trabaja en una casa de familia, que empieza a las 7 de la mañana, su jornada dura 2 horas para llegar, entonces ya tiene que irse a su casa más o menos a las 4 de la mañana, dejar la comida a sus hijos, coger el bus y esperar que no haya marcha, porque si no le toca caminar, entonces ya no va a llegar a las 7 y no va a llegar a las 9. Exacto, y sale a las 4 de la tarde y 2 horas otra vez, y llega y ve a su hijo dormir. Entonces yo sí creo que hay que ponerle más razón a este país, y sobre todo hay que entender Colombia, hay que entender Bogotá, porque Bogotá es una ciudad muy diversa, y Diana, muy diversa. Precisamente mencionabas algo y quisiera hacerle un gran homenaje a las madres de Colombia que nos acompañaron durante todos estos años a resistir, que marchamos juntos, que llenamos la Plaza de Bolívar y lo que implicó las madres y los ciudadanos que salimos a marchar contra la izquierda cuando rechazábamos la nefasta reforma a la salud, el nefasto acuerdo entre Petro y Maduro, que era una complicidad, pues también lo hicimos para proteger a Bogotá, para que no quedara nuestra ciudad en manos de la primera línea, ni del cabecilla de la primera línea como alcalde de Bogotá, y es un logro de la ciudadanía. Dijimos, no, en Bogotá vamos a defender nuestra ciudad y lo logramos. Es que Bogotá, el voto es un voto de opinión. En Bogotá creo que la gente sí mira quién es cada quien, qué ha hecho, y tenía muy cuáles claro, son sus causas. tenía muy claro quién fue la gente no, el cabecilla de la primera línea. La gente no funciona como de pronto en otras partes del país. Pero yo sí creo que Bogotá, los políticos tienen una deuda enorme con Bogotá. Y lo digo porque es que en el Consejo lo he vivido. Porque me fue también a mí en mi tema electoral, porque fui de las pocas concejales que hizo una oposición dura al desgobierno de Claudia López. Y hoy como concejal de Bogotá hago una oposición dura a Carlos Fernando Galán, porque no es justo, no está bien, que llegó con un lema, Bogotá camina segura, y hoy están matando a la gente en las calles, hoy están envenenando a los niños, hoy estamos viendo que el sicariato está disparado, ni decir cómo montarse en un bus de Transmilenio, del CID. Todo el mundo tiene miedo, y yo sí creo que eso hay que decirlo, hay que contarlo, pero sobre todo hay que mirar cómo salimos adelante. Es lo más importante. Pues Diana, por último quisiera que le recordáramos un poco a los ciudadanos este camino que hemos juntos construido como partido en Bogotá. Yo conocí a Josías hace muchos años porque pues, hemos militado en el Centro Democrático con mucha coherencia, con mucha decencia, porque hay que decirlo, ¿no? Hemos hecho activismo político sin dañar a nadie, sin romperle la casa a nadie, sin acabar con Transmilenio. Hemos hecho activismo político desde las marchas, desde la conciencia, desde las redes. Y bueno, yo creo que necesitamos gente que vaya al Congreso a hacer lo que tiene que hacer. Necesitamos congresistas estudiosos y sobre todo que conozcan Bogotá. Es que yo a veces, la verdad, no lo digo aquí, que es que uno se le pregunta, bueno, ¿y dónde está tal barrio? Y como que, ¿barrio? ¿De qué me hablas? O la estructura del distrito,
y no la conocen, No la conocen. no saben qué es el IDEPAC, no saben qué es el DADEP, y uno dice, "Hola, pero, o sea, quieres llegar a hablar de Bogotá y no conoces la institucionalidad, no conoces las debilidades normativas que tiene esta ciudad, las debilidades en temas de estructura distrital, que hay que hablar de eso". Entonces, yo creo que hoy tenemos que buscar, Josías, urgentemente, es fortalecer la inteligencia en Bogotá, porque es que necesitamos inteligencia para capturar, hay que adelantarnos, no puede seguir siendo la seguridad bombero, la que va y apaga incendios y medio, pero realmente las cabecillas siguen operando, las cabecillas siguen ampliando sus redes de criminalidad y las cabecillas siguen dándole dolores de cabeza a los bogotanos. Así es, y sobre todo en un gobierno que le ha apostado a estimular a esos cabecillas. Cuando vimos en Bogotá atravesar el cable en el Portal Américas nos indignamos, pero doble indignación, o las ambulancias que bloquearon y también los niños fueron asesinados. Y murió un niño. Pero doble indignación cuando vemos que el viceministerio de la Juventud se lo dan a una persona de la primera línea, o sea, cayeron parados. Eso no puede pasar. Pero bueno, vamos a ver con qué nos va a salir la democracia. Yo soy una mujer que respeta mucho las instituciones y la democracia. Creo en la democracia en Colombia, tanto así que Petro hoy es presidente. Dicen que la democracia, que los persiguen, pero si no fuera por esos procesos democráticos, pues hoy no estaría ahí sentado en la presidencia haciendo las cosas que hace. Entonces yo sí creo en los procesos democráticos y por eso yo invito a los bogotanos, a los ciudadanos que nos están viendo hoy, a los colombianos, a salir con toda este 8 de marzo. En la Cámara por Bogotá, recuerde que si es una lista abierta, entonces debes marcar el logo del Centro Democrático y en los números el 108. Este 8 marca el 108 del Centro Democrático.